Probablemente la mayoría de ustedes sabe que el Everest, con sus 8.848 metros sobre el nivel del mar, se alza como la montaña más alta del mundo. Su cresta marca la línea fronteriza entre Nepal y China. Desde hace más de un siglo ha atraído a montañistas de todos los rincones del planeta, y si decides intentar llegar a la cima, podrías estar pisando el punto más alto de ambos países. Es un destino tan popular que incluso llegan a formarse atascos humanos durante las ascensiones. Y esto se debe a que la cima del Everest, también conocida como Chomolungma, no es más que un estrecho espacio de hielo donde caben apenas 6 personas a la vez. Por eso, a veces los escaladores deben esperar largas horas por turnos para hacer su ataque final a la cumbre. Pero no hay problema. Hola a todos. Esto es Pangea y por ahora no hay filas. ¿Qué secretos se esconden en las nevadas y misteriosas montañas del Himalaya? ¿De dónde vienen todas esas historias asombrosas y a veces increíbles que circulan sobre esta región? ¿Les suena interesante? Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. Y si ya están listos, ¡vamos a comenzar! Cambios geológicos. El Everest sigue creciendo. Comencemos con la historia de la formación del Everest. Esta montaña forma parte de la cordillera del Himalaya, que se originó hace más de 50 millones de años, y su cima se encuentra justo en la zona donde colisionan varias placas tectónicas. Al observar la montaña, se pueden distinguir claramente las capas de roca sedimentaria. Estas capas se formaron a lo largo de millones de años, acumulándose en el lecho de un mar prehistórico, el antiguo mar de Tetis. Esta información ha sido confirmada gracias a los hallazgos obtenidos en excavaciones. De hecho, en la cima del Everest se han encontrado numerosos fósiles de moluscos marinos. En un momento del periodo Cretácico, la placa india se separó del antiguo supercontinente Gondwana. Al desplazarse hacia el norte, la placa india chocó contra el continente euroasiático y comenzó a fracturarse. En los bordes del continente euroasiático surgieron fallas planas. En la zona de colisión, lo que hoy es el territorio de China y Nepal, enormes bloques de corteza terrestre comenzaron a elevarse. Así fue como nació la cordillera del Himalaya. Se cree que debido a la continua actividad tectónica, el Everest sigue elevándose, y cada 100 años su altura aumenta unos 50 centímetros. Los expertos del Instituto Chino de Investigación de Cartografía y Geociencia realizan periódicamente mediciones de todos los puntos de altitud para registrar los cambios en las montañas. Ellos han comprobado que el Everest ha ido alcanzando su altura actual como resultado de sutiles movimientos de la corteza terrestre combinados con el cambio climático. Las antiguas capas minerales que hay en el interior de la montaña son constantemente empujadas hacia arriba por la intensa actividad geológica. Cuando la temperatura cambia, también varía la presión y el contenido de humedad en las estructuras minerales, lo que hace que las capas rocosas sigan ascendiendo de forma constante. Por eso, en realidad, todavía no existe un punto definitivo para medir la altura exacta del Everest. El Yeti del Everest. Durante décadas, la historia de una criatura enorme, parecida al ser humano y cubierta en espeso pelaje, ha despertado la curiosidad de numerosos investigadores. El Yeti. Desde los primeros intentos de ascensión, las huellas del hombre de las nieves han estado presentes en las laderas del Everest. Los primeros viajeros que llegaron a Nepal en el siglo XX ayudaron a difundir la leyenda de un simio gigantesco que habitaba el Himalaya. El interés serio por parte de los occidentales surgió a mediados de los años 50, cuando el británico Eric Shifton logró fotografiar unas huellas enormes pertenecientes a un animal desconocido para la ciencia. Incluso en la Unión Soviética se organizaron búsquedas del Yeti por parte de instituciones oficiales. Dos miembros de la Academia de Ciencias, los investigadores Kaufman y Porshnev, estudiaron el fenómeno en los años 50 y concluyeron rápidamente que el hombre de las nieves era una especie de gran primate. En 1954, la misión de buscar al Yeti fue heredada por una nueva expedición al Everest.
el alpinista John Jackson logró tomar varias fotografías de unas huellas gigantescas marcadas en la nieve de las montañas rocosas. La expedición también regresó con imágenes de bocetos del Yeti realizados por pueblos que llevaban generaciones viviendo en Nepal. Incluso se encontraron cabellos entre la nieve, pero más tarde los análisis de ADN revelaron que pertenecían a un oso. En 2007, un periodista de televisión estadounidense fue enviado al Everest como parte de la serie Destination Truth, con el objetivo de resolver el misterio del hombre de las nieves. El primer hallazgo los esperaba a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Un guía nepalí encontró unas huellas en el fondo de un valle. Su tamaño dejó temblando a todo el equipo. Las huellas, que parecían de manos o pies de una criatura desconocida, medían 33 centímetros de largo y 25 centímetros en la zona de los dedos. Aunque las demás marcas eran menos definidas, todas compartían dimensiones impresionantes. Esta evidencia no puede ser descartada como una simple alucinación colectiva. El equipo trajo de vuelta las fotografías de las huellas para su análisis. Desde aquellas expediciones al Everest, muchos investigadores tienden a pensar que el Yeti no es más que un oso pardo de gran tamaño confundido con otra criatura. Aún así, muchos equipos de alpinismo que se enfrentan al Himalaya toman precauciones no solo contra las avalanchas, sino también ante un posible ataque del Yeti. El ovni del Everest. Ya a mediados del siglo XX, muchos alpinistas que ascendían o descendían del Everest aseguraban haber visto luces misteriosas u objetos extraños, pero la mayoría lo atribuía al mal de altura y no le prestaba atención. No fue sino hasta 2012 que un objeto volador no identificado fue fotografiado por primera vez por el alpinista David Breschers. Él había tomado imágenes panorámicas de alta resolución del Himalaya y años después, al revisarlas con calma, se dio cuenta inesperadamente de que en una de ellas aparecía un ovni. En total capturó 477 fotografías panorámicas en las que el Everest se ve claramente. Expertos identificaron en una de las imágenes un enorme objeto en forma de plato sobre la cima de una montaña. Luego, al calcular la altitud basándose en la ubicación del objeto, los investigadores coincidieron en que estaba mucho más alto de lo que puede alcanzar un dron o incluso un helicóptero. Y debido al tamaño del objeto, también descartaron que pudiera tratarse de un ave. Ni siquiera los alpinistas que acudieron al Everest con tecnología digital lograron capturar algo tan nítido como aquel objeto volador. Varios miembros de expediciones de distintos países han declarado haber visto puntos luminosos sobrevolando las cumbres del Himalaya, y algunos afirman que esos objetos cambian de dirección de forma repentina. Según estadísticas de las fuerzas fronterizas de India y el Tíbet, entre principios de agosto y mediados de octubre de 2012, se registraron más de 100 avistamientos de objetos voladores anómalos sobre el Himalaya. En abril de 2017 surgieron nuevas pruebas que reforzaron la idea de la existencia de ovnis. Un pasajero de avión logró grabar en video uno de estos objetos no identificados. El misterioso objeto, de origen desconocido, volaba a gran velocidad en zigzag alrededor del avión y no se detuvo hasta que la aeronave aterrizó. El video se difundió ampliamente en Internet. Pronto quedó claro que muchas personas, tanto desde tierra como desde el aire, habían visto ese mismo objeto. Una semana después, un grupo de geólogos también divisó un ovni cerca del Everest. Lograron captarlo en video, y el objeto parecía moverse con gran velocidad, como si estuviera siendo controlado con facilidad. Desde entonces, investigadores especializados en ovnis han seguido grabando fenómenos extraños sobre el Everest y las montañas del Himalaya, algunos tan surrealistas que parecen efectos visuales. Incluso circula el rumor de que en un valle del Himalaya está enterrado un extraterrestre que se habría estrellado allí. Pero esa ya es una historia completamente distinta. La zona de muerte del Everest. En el Himalaya existe una frontera peligrosa a partir de la cual es muy difícil regresar con vida. Se trata de la llamada Zona de la Muerte, que comienza a los 8.000 metros sobre el nivel del mar. Quienes se aventuran en este terreno tan elevado
entran en una zona donde la atmósfera es extremadamente delgada y cada movimiento puede convertirse en una cuestión de vida o muerte. Una vez dentro de la zona de la muerte, todos sienten de pronto una caída drástica en su resistencia física y les cuesta incluso moverse. Aún utilizando equipos de oxígeno suplementario, pueden sufrir fácilmente hipoxia, congelamiento o hipotermia. Este es también un mundo donde incluso los más valientes pueden perder el control de sí mismos. Mantener la mente fría resulta difícil cuando se camina junto a tumbas de predecesores cuyos cuerpos permanecen en la ruta para siempre. Para sobrevivir a estas alturas, los alpinistas han desarrollado técnicas que les permiten avanzar, manteniendo una velocidad constante y una coordinación muscular precisa. Su reto consiste en atravesar rápidamente esta zona, mientras aún les quede suficiente energía para resistir las condiciones extremas, alcanzar la cumbre y regresar con vida. La zona de la muerte representa para muchos montañistas el límite absoluto de lo posible. Todo aquel que se enfrenta al Everest será puesto a prueba al final, tanto en resistencia física como en fuerza de voluntad. Y a veces, tomar la decisión de dar media vuelta en el momento justo puede ser lo único que salve una vida. El misterio de Mallory e Irvine. A lo largo de la historia han quedado registrados los nombres de muchos intrépidos exploradores del Everest, entre ellos los de George Mallory y Sandy Irvine, miembros de una expedición británica, ocupan un lugar especial. En 1924, un grupo de alpinistas decidió desafiar los límites de la resistencia humana e intentar alcanzar la cima con el equipo de montaña más avanzado de su época. La última vez que se les vio, estaban a solo unos cientos de metros de la cumbre. Nunca regresaron, pero existe la posibilidad de que hayan sido los primeros en la historia en alcanzar la cima. De forma oficial, sin embargo, los primeros en coronar el Everest fueron Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Lograron hacerlo en 1953 y descendieron con éxito. Pero volvamos a la historia de Irvine y Mallory. George Mallory era un alpinista con gran conocimiento de las cumbres del Himalaya, familiarizado con sus características y su accidentada geografía. Sandy Irvine fue seleccionado para la expedición por su habilidad para resolver problemas técnicos. Sabía manejar los equipos de oxígeno y tenía una condición física destacable. Todo ocurrió el 8 de junio de 1924, cuando estaban a punto de lograrlo, pero una repentina tormenta de nieve comenzó a intensificarse. La última persona que los vio con vida fue Noel Odell, compañero de expedición. Pero en cuestión de minutos, la ventisca cubrió por completo a los dos alpinistas. Mallory e Irvine desaparecieron sin dejar rastro, tragados por la tormenta y la oscuridad. Sus compañeros los esperaron en el campamento, pero jamás los vieron regresar. En 1933, una expedición británica encontró el piolet de Irvine en la cara noroeste de la montaña. El siguiente hallazgo llegó en 1991, cuando apareció una botella de oxígeno del modelo usado en los años 20, cerca del primer escalón. Y finalmente, en 1999, el cuerpo de George Mallory fue hallado congelado en la ladera nevada de la montaña. La cámara que tal vez contenía una fotografía que probara la hazaña no fue encontrada cerca del cuerpo de Mallory. Tom Hussle, historiador especializado en el Everest, lleva más de 40 años buscando el cuerpo de Irvine o cualquier objeto que pudiera haber dejado atrás. Sandy Irvine tenía apenas 22 años cuando desapareció. Según una teoría, su cuerpo habría sido arrastrado por una avalancha y caído en una de las innumerables grietas de la montaña, lo que explicaría por qué aún no ha sido encontrado. ¿Qué te ha parecido el video de hoy? Si te ha gustado, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias a todos por estar siempre ahí. Hasta la próxima y que estén muy bien.